Imagina que el propio universo en el que habitamos no es una creación benevolente, sino una prisión terrible, diseñada por un ser maligno conocido como el demiurgo o el artesano. Desde cuando las personas se organizaban para escuchar al filósofo pagano Plotino hasta los debates que nunca fueron cerrados entre los primeros cristianos, la idea de un creador malévolo que habría confinado a la humanidad en un mundo imperfecto fue ampliamente rechazada y condenada por las principales corrientes del pensamiento intelectual. Sin embargo, esta visión sombría no fue completamente extinguida. Por el contrario, se enraizó profundamente dentro de algunas tradiciones del cristianismo, principalmente el primitivo. Con la extinción de este competidor del pensamiento, muchos esperaban que la idea moriría con el tiempo, pero pronto reemergió siglos más tarde en movimientos como el bogomilismo y el catarismo medieval. Es muy difícil estipular exactamente cuándo surgieron las primeras menciones, pero lo que sabemos será el enfoque de este video. Saludos a todos. Si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Eterno. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Sabemos que diversas tradiciones, incluida la judeocristiana, han pintado al Dios del Antiguo Testamento, el Yahweh de los hebreos, no solo como un tirano, sino hasta como el propio diablo o el padre del mal. No estoy exagerando, y temo que no esté sobrepasando ningún límite aquí. En una lectura rápida de la Biblia, por ejemplo, notarás momentos que muestran a un Dios altamente eficaz en probar su punto de vista, implacable en reafirmar sus órdenes, con un enfoque severo. No admitía detractores y tenía leyes bien claras para su pueblo. Quienes no las cumplían tenían un destino sombrío. No pasó mucho tiempo antes de que el estudio de la Biblia se convirtiera en un desafío para grandes mentes que, aconsejadas por la tradición vigente, tratando de comprender los males de una supuesta justicia divina. Pronto, el concepto radicalmente subversivo se perpetuó en diversas formas esotéricas del cristianismo, influyendo en corrientes que se distanciaron del dogma oficial y reformulando la mente de varios historiadores. Es por eso que hoy, durante este mismo video, todavía vamos a hablar más sobre la contribución de Marción, probablemente el primer gran sistematizador de la teología cristiana, quien desarrolló una crítica contundente de la Biblia Sagrada. Marción argumentaba que el Dios retratado en las Escrituras era, de hecho, un ser demoníaco, opresor y maligno, un contraste chocante con la figura del Cristo divino y misericordioso, a quien él veía como el verdadero mensajero de la salvación. Los argumentos teológicos de Marción, que posicionaban al gran ser divino del Antiguo Testamento como un falso Dios, crearon las bases para teologías especulativas que más tarde serían asociadas con los movimientos gnósticos. Estos movimientos formularon mitologías complejas, como las que narran la ascensión y caída de Sofía y la creación del temido demiurgo, descrito en textos como el Apócrifo de Juan. Pero me encanta contextualizar nuestras historias. No quiero hablar de Marción sin contar quién era, y principalmente a quién incomodó. Y la lista era enorme. Vamos con calma. Algunos historiadores creen que Marción era hijo de un obispo, por lo tanto, es posible que haya recibido orientación teológica desde joven. Ese conocimiento casi erudito le trajo algunos problemas. Tal vez el mayor de ellos fuera su dificultad para adaptarse a los dogmas vigentes. Pero aún así, Marción persistió en el camino trazado por su padre, siendo consagrado obispo en algún momento de su juventud, convirtiéndose en asistente de su padre en Sínope, una pequeña provincia romana. Pero los problemas de Marción estaban a punto de comenzar. Inicialmente tuvo gran dificultad para adaptarse a la rutina de su padre. No sabemos exactamente qué sucedió en esa época, pero todos los historiadores reconocen que fue acusado de corromper sus dogmas. Uno de los rumores de la época apuntaba a una seducción perniciosa de una virgen, lo que llevó a su padre a expulsarlo de la iglesia. Esto sería solo una metáfora de un temprano desvío de los preceptos enseñados por su padre. El desvío le costó su permanencia en Sínope, pero lo que muchos no esperaban era que Marción no cesaría su interés en los temas teológicos. Al contrario, fue a Roma, y allí confabuló con teóricos de su tiempo, y pulió un pensamiento teológico robusto y diferente de todo lo que se había creado en esa época. Marción no estaba interesado en la corriente de pensamiento que permeaba los grandes valles intelectuales de las vastas iglesias romanas. Tenía un profundo interés en su propia interpretación. Quería alterar el curso del nacimiento, intentando centralizar al Dios del Antiguo Testamento en el orden natural del cristianismo.
Mientras que la mayoría de los pensadores de su época creían que era posible bifurcar las intenciones divinas entre dos períodos distintos de la humanidad, Marción estaba interesado en analizar la mentalidad del divino, sus fallos morales y su origen maquiavélico. Todo esto obviamente dio origen a un nuevo flujo, conocido como marcionismo. Es importante que sepas que Marción ya estaba incomodando a los obispos en Roma. Era cuestión de tiempo hasta que comenzara la persecución. Con tanta dificultad para propagar sus ideales, tuvo que abandonar Roma, un lugar imprescindible para que su teología se difundiera. Terminó en Asia Menor y desde allí continuó haciendo lo que mejor sabía hacer: abandonar antiguos preceptos y denunciar la hipocresía de la Iglesia. Su estudio era profundo y bien fundamentado. Nada se colocaba allí sin un propósito. Tengo plena convicción de que solo personas que realmente han captado la esencia de las cosas pueden, de hecho, manipularlas. Creo que fue el caso de Marción. El estudio de la Biblia, que creo que fue una tradición familiar, ayudó a consolidar algunas ideas que marcaron profundamente el marcionismo. Tal vez su conocimiento fue el gran vínculo que le permitió desvincularse tan abruptamente de los dogmas que fue criado para defender. Él nunca negó, de hecho, que la Biblia tuviera un nivel de legitimidad. Nunca desconsideró las enseñanzas, nunca dijo que fueran falsas. Cualquier persona que alegue eso estará mintiendo. Marción, por encima de todo, era un defensor de la teología, de la estructura histórica y doctrinaria de la palabra. Pero él tenía creencias personales, aquellas que tanto irritaban a sus compatriotas y que lo hicieron vivir exiliado en tierras lejanas. Afortunadamente, ese distanciamiento no fue suficiente para frenar sus teorías. ¿Pero qué, Delaware hecho, defendía Marción? Ya sabemos que existe un Dios muy diferente entre los dos compendios que separan la Biblia. El último de ellos señala a un Dios misericordioso, con un lazo reconstruido, aceptando diferentes tribus en su regazo. Este es un Dios que perdona, se conmueve y permite que su Hijo sea el símbolo de un pacto con la humanidad. Este Hijo, el Mesías, se sacrifica por nuestros pecados, sufre en la cruz penalizado por los errores que cometimos. Pero Él resurge como símbolo de nuestra propia salvación. Pero el primer Dios, el que inicia la epopeya de la humanidad, tiene un enfoque más didáctico. Es importante que sepamos que en aquella época, mientras la humanidad apenas comenzaba a desarrollarse, faltaban instrucciones claras. Tomó bastante tiempo hasta que se leyeran leyes específicas a su pueblo, pero hasta entonces Dios se hizo escuchar y respetar. Y las penas para las transgresiones eran las más trágicas posibles. Y permíteme adentrarme brevemente en otro tema que me encanta. Cuando estudié durante 3 años figuras mitológicas, me di cuenta de que todos los dioses poseen algunas similitudes. La mayoría de ellas representan anhelos populares, considerando que todas las divinidades son escritas, reales o ficticias. Por ejemplo, cuando hablamos sobre centauros, que no son necesariamente divinidades, no solo estamos describiendo algo, estamos revelando nuestros deseos y predilecciones. Estos seres tenían un rostro fácilmente reconocible, el de un hombre, pero el cuerpo, todo lo demás, era de un caballo. Sabemos que los antiguos adoraban a los caballos. No es casualidad que estos monstruos fueran los únicos que vivían armónicamente con los hombres. Estaban en la boda de Pírito con Hipodamia, por ejemplo. Aunque la ocasión no sea una de las más memorables, la batalla librada entre los centauros fue un vergonzoso episodio que hacía honor a la bestialidad que se les atribuía. Pero si miramos a Quirón, alguien que recibió instrucciones del propio Apolo, tendremos un ejemplo de que la civilidad y la educación edifican al hombre, por mayor que sea su degradación moral. Quirón fue uno de los grandes maestros de su época, dejando un legado que influyó en innumerables héroes de la mitología. Pero cuando nos adentramos en el reino de los grandes dioses, que de hecho es el enfoque de nuestro video, lo que más me llamó la atención es que, independientemente de sus razones personales, los dioses provocaron mucha destrucción. La gran mayoría tuvo al menos un gran episodio de ira. Tal vez sea algo extremadamente humano. El poder puede cegar momentáneamente incluso al más noble entre nosotros. Lo más curioso es que no me refiero al inframundo, no estoy hablando de Lucifer y Hades. ¿Y por qué no hablar brevemente sobre Zeus? Traigo este comparativo porque veo bastante similitud entre el demiurgo y Zeus, el rey de los dioses en la mitología griega. Primero es importante empezar a ver estas dos figuras como arquetipos que representan poderes supremos, un poder totalitario. Sus deseos son órdenes y sus poderes son inimaginables. Si tienes un poco de fe, verás la semejanza, pero para eso necesito liberarte de interpretaciones equivocadas.
especialmente cuando analizamos sus aspectos más oscuros. Aunque Zeus sea ampliamente reconocido como un dios que defiende valores moralmente aceptables, imperando sobre un fuerte sentido de justicia y orden, sus acciones a menudo revelan un lado tiránico y egocéntrico. Sabemos que el demiurgo es frecuentemente descrito como un ser maligno, responsable de aprisionar las almas humanas en un mundo imperfecto. Ambos, en diferentes contextos culturales y teológicos, muestran rasgos que los alinean como figuras de autoridad que no dudan en imponer su voluntad, incluso si eso resulta en sufrimiento para otros seres. Una de las historias más emblemáticas que ilustra el lado oscuro de Zeus es la narrativa del mito de Prometeo. Prometeo, un titán que simpatizaba con la humanidad, robó el fuego de los dioses y se lo dio a los hombres, capacitándolos con el conocimiento y el poder que los dioses habían reservado para sí mismos. La respuesta de Zeus fue implacable. No pensó dos veces y castigó a Prometeo encadenándolo a una roca, donde un águila venía todos los días a devorar su hígado, que se regeneraba cada noche, perpetuando así su sufrimiento. El castigo de Prometeo es un ejemplo claro de cómo Zeus ejercía su autoridad de manera cruel, castigando severamente a aquellos que se atrevían a desafiar su voluntad. La crueldad de este castigo se asemeja mucho al comportamiento del demiurgo, quien, según las tradiciones gnósticas, aprisiona las almas humanas en un mundo de dolor y sufrimiento. Otro ejemplo del comportamiento tiránico de Zeus puede verse en la forma en que lidiaba con los desafíos a su autoridad. Cuando los gigantes intentaron derrocar a los dioses del Olimpo, él los destruyó sin piedad, usando su poderoso rayo para aplastar cualquier oposición. Esta respuesta violenta a los desafíos a su poder revela un lado despótico, donde la preservación de su dominio era más importante que la misericordia o la comprensión. Zeus, al igual que el demiurgo, mantiene el control a través del miedo y la fuerza, mostrando poco o ningún remordimiento por las consecuencias de sus acciones. Ambos no actúan con piedad, son fuerzas imparables. En el gnosticismo, el demiurgo no es solo malvado, es una figura compleja que no se comprende fácilmente. Terminarás este video con esa impresión. Se le describe como el creador del mundo material. Pero a diferencia del benevolente dios cristiano, el demiurgo es visto como ignorante, egoísta y, en muchos textos, maligno. Es el arquitecto de un cosmos imperfecto, donde las almas humanas están atrapadas en cuerpos físicos, alejadas de la verdadera divinidad y la luz espiritual. El demiurgo, por lo tanto, ejerce un poder tiránico sobre el mundo, manteniendo a las almas en cautiverio, cegándolas a la verdad de la existencia espiritual superior. La imagen del demiurgo varía entre las diferentes tradiciones gnósticas, pero una característica común es su ignorancia o malicia. En el apócrifo de Juan, un texto gnóstico setiano, el demiurgo es llamado Yaldabaoth y se le describe como un ser arrogante que, al crear el mundo material, cree ser el único Dios existente. Él declara: «Yo soy Dios y no hay otro además de mí», una clara señal de su ignorancia y arrogancia. Esta autosuficiencia y la creencia en su propia divinidad reflejan cómo se veía Zeus en el panteón griego, como el gobernante supremo, no tolerando ningún rival. El demiurgo también es responsable de crear a los arcontes, entidades que sirven como guardianes del cosmos y ayudan a mantener las almas atrapadas en el mundo material. Estos arcontes pueden verse como un paralelo a los dioses menores que sirven a Zeus en el Olimpo, quienes ayudan a mantener el orden establecido por el rey de los dioses. Sin embargo, así como Zeus no duda en castigar severamente a quienes desafían su autoridad, el demiurgo y sus arcontes trabajan para mantener a la humanidad en ignorancia y sometimiento, usando el poder de manera opresiva. Al comparar a Zeus y al demiurgo, emergen varias semejanzas, especialmente en términos de comportamiento y actitud hacia el poder. Ambos son figuras autoritarias que ejercen un control estricto sobre su dominio, recurriendo con frecuencia a la fuerza y la manipulación para mantener su posición. Tanto Zeus como el demiurgo son retratados como tiránicos en sus acciones, imponiendo su voluntad sin consideración por el sufrimiento que causan. Una semejanza clave es el uso del engaño y la manipulación. Zeus frecuentemente asume diferentes formas para engañar tanto a dioses como a mortales, manipulando situaciones a su favor. El demiurgo, por su parte, es visto como un engañador cósmico, que mantiene a las almas humanas atrapadas en un mundo de ilusiones, impidiéndoles alcanzar la verdadera iluminación espiritual. Ambos dioses son maestros del engaño, utilizando su poder de manera caprichosa para satisfacer sus propios deseos. Otra semejanza es la idea de que ambos son creadores que producen un mundo imperfecto.
Aunque Zeus no es el creador del cosmos en la mitología griega, él es el mantenedor del orden, y con frecuencia es responsable de eventos que resultan en sufrimiento humano, como las guerras y las calamidades naturales. El demiurgo, por su parte, crea un mundo material que es fundamentalmente imperfecto, un reflejo de su propia naturaleza defectuosa. En ambos casos, la creación está marcada por una imperfección inherente que conduce al sufrimiento de aquellos que habitan en estos mundos. Además, tanto Zeus como el demiurgo son figuras que gobiernan a través del miedo. Zeus mantiene su poder mediante la amenaza constante de su ira, usando su rayo como un símbolo de su autoridad suprema. De manera similar, el demiurgo gobierna a través de la imposición de un orden cósmico que mantiene a las almas humanas en cautiverio, donde el miedo a la muerte y a la retribución divina impide a la mayoría buscar la verdadera liberación espiritual. Entonces, cuando Marción introduce un dios malvado, no está creando nada nuevo, está interpretando. Está haciendo lo que grandes nombres romanos hicieron. Si los dogmas no sedujeran la mente y las intenciones de los ordenamientos religiosos. Pero además de interpretar, está diciendo algo aún más evidente, un contenido tan explícito y, al mismo tiempo, tan negado. El mundo, tal como se pretende en la creación, no es una arquitectura benevolente, es una construcción defectuosa, irregular y dolorosa. Dios no opera de esta manera bajo las leyes del hombre. Él tiene sus propios intereses, y el mundo es ese gran escenario de intenciones divinas, egoístas o no. Pero Marción no vivía solo de lo negativo. Él creía que Jesucristo era de hecho la figura mesiánica que tenía la destreza para liberar al pueblo de todo mal, de sus pecados más inconscientes. Para establecer ese vínculo entre Dios y Jesús, utilizaba al apóstol Pablo, quien no lo conoce, pierde la oportunidad de conocer a uno de los grandes diseminadores del Evangelio, cuya historia de fe inspira incluso a los más escépticos entre nosotros. Marción lo citaba constantemente como el mayor de los apóstoles de Jesús. De hecho, su contribución es enorme. El entendimiento que tenía del discipulado lo llevó a teorizar que el cristianismo no tenía mucha conexión con el judaísmo. Esto lo llevó a defender que al citar a Dios, Jesús no se refería al mismo Dios del Antiguo Testamento. Él creía que la Biblia debía ser comprendida de forma literal, sin atajos y sin demasiados desvíos. Esto, en sí mismo, ayudaría a desmantelar tradiciones religiosas que dan más importancia a lo que se interpreta que a lo que se lee. Su gran ejemplo, y tal vez esté siendo generoso, consiste en el estudio de un pasaje que encontramos en Génesis. Allí es posible encontrar un fragmento en el que Dios busca a Adán. Según él, sería imposible que Dios fuera ignorante de cualquier cosa, y esto probaría que él podía habitar un cuerpo humano. Y esto difiere mucho del Padre al que Jesús obedece y jura santidad y honor. Esta suposición de que tendríamos en la Biblia dos dioses distintos no apuntaba hacia una relación indisoluble y simplista. Dios no se separa y al mismo tiempo no los habita. Es lo que encontramos en la Trinidad. Es lo que encontramos en la base que sedimentó el cristianismo. Pero aquí, esa pluralidad no sirve para estructurar a Dios, sino para separarlo entre dos extremos, ambos esenciales. No es como si el maligno pudiera existir sin coexistir con el benevolente. El primero de ellos creó el mundo material, pero al crear este mundo lo hizo con una intención: la aplicación de una ley clara cuya única penitencia era el sufrimiento y el pago de nuestros pecados, tanto durante la vida terrenal como durante la eternidad espiritual. Por otro lado, Dios, el segundo, exhala compasión y amor. Él mira a la humanidad con una breve ceguera, aceptando que somos merecedores de benevolencia y piedad ante las transgresiones confesadas. Marción no se quedó solo en la teoría, propuso cambios bíblicos profundos. Pero hay una razón por la cual nunca has oído hablar de esta teoría. Nunca logró ser tomado en serio y fue desacreditado hasta sus últimos días. Eso no impidió que creara libros para expandir sus ideas. Su intención era agrupar 11 libros al canon bíblico. No tenía una propuesta muy inusual. Quería anexar estos libros a los ya conocidos, separando el contenido en dos grandes partes mayores, que contemplarían una expansión del Evangelio de Lucas y 10 cartas de Pablo. Como mencioné antes, Marción creía que el apóstol tenía una visión más fiel del mensaje de Cristo. No se detuvo ahí, también publicó la obra Antítesis. Fue en esas páginas donde Marción expuso su teoría más famosa, diferenciando al demiurgo de Dios Padre. El concepto de un demiurgo que crea un universo imperfecto, pero no necesariamente maligno, no nació necesariamente aquí.
Ahora entenderás mi pequeña incursión en la mitología. Este demiurgo, dentro de su concepción más clásica, tiene sus raíces profundamente arraigadas en Grecia a través de Platón. Me gusta Platón por innumerables razones, pero la principal de ellas son sus diálogos. Entiende estos diálogos como una estructuración textual de las enseñanzas del filósofo. Aquí él escribía lo que antes se pronunciaba y reorganizaba sus ideas generales sobre el mundo. En Timeo, el gran diálogo que estudiaremos ahora formaliza una serie de generalizaciones. Como tenía un empeño filosófico, Platón no solía afirmar nada más allá de las verdades meramente inmutables. Durante este diálogo, un demiurgo benevolente intenta moldear el cosmos en un intento de replicar formas perfectas en una materia imperfecta, buscando organizar el caos con la palma de su mano. Pero debido a la imperfección inherente de la materia, el resultado es un mundo que, aunque se asemeje al perfecto, es integralmente menos que perfecto. Una especie de obra maestra comprometida por las limitaciones de los materiales disponibles. Este entendimiento platónico se convirtió en una visión predominante en la filosofía griega, donde la bondad de los dioses era un principio fundamental. Vamos a saltar ahora a otro momento de la historia. Está arraigado en las disputas religiosas entre la población judía de Egipto y los egipcios nativos en los siglos anteriores al inicio de la Era Común. El dios judío comenzó a ser visto bajo una luz mucho más siniestra, y eso parece ser algo común en todas las tradiciones religiosas. Cuanto más contemplamos a los dioses, más cuestionamos sus propias imperfecciones. Si somos el reflejo de lo divino y aún somos imperfectos, ¿qué dirá eso sobre Dios? La narrativa defendida por el pueblo israelita, centrada en el mito de la liberación del pueblo hebreo de Egipto por la mano de Dios, no tenía mucho sentido. ¿Y cómo lo tendría? Este pueblo tenía su propio conjunto de reglas y dogmas. Para aceptar lo que defendían los israelitas, necesitaban aceptar que sus dioses eran impotentes ante este Dios que trajo plagas y permitió que su pueblo sobreviviera en el desierto. Como respuesta, los egipcios reescribieron la historia, pero no fueron amables. En primer lugar, decidieron presentar a los israelitas como un pueblo de leprosos desterrados, y a Yahvé como el demonio Set, el dios del caos y la desorden. Esta asociación dio origen a estereotipos que, más tarde, fueron utilizados contra los primeros cristianos, vistos inicialmente como una secta judía. Este pequeño resumen ya demuestra que la historia a veces no es una recopilación de hechos. Este estereotipo creció y se expandió por el mundo, perpetuándose en representaciones como el grafito de Alexámeno, donde Cristo es retratado como un dios con cabeza de asno, una clara alusión al demonio Set. Esta conexión entre Yahvé y Set se convirtió en un pilar teológico en la formación de la mitología del demiurgo perverso, una narrativa que se consolidaría en textos como el Apócrifo de Juan, que será analizado profundamente más adelante en este video. Para entender cómo surgieron los mitos gnósticos es necesario retroceder al intenso ambiente teológico y filosófico que marcó el cristianismo primitivo. La clave para desentrañar las enseñanzas de Jesús y de sus primeros seguidores está arraigada en la corriente apocalíptica del judaísmo, que sirvió como base para el movimiento naciente. Es importante también que sepas que este periodo duró mucho tiempo, y a pesar de lo que supone su primitivismo, este es el embrión del cristianismo. Comienza después de la resurrección de Jesús y termina en 325, abarcando 3 siglos. Es aquí donde los discípulos inauguran las primeras iglesias y germinan el conocimiento religioso y doctrinal de Cristo. Por eso, cuando hablamos de los siglos que iniciaron este progreso, tenemos al judaísmo apocalíptico como figura central. Existía durante este momento un profundo interés en la cosmogonía y la cosmología, eventos ocurridos en el pasado primordial, frecuentemente presentados a través de profecías ex eventu, donde el presente es descrito como si fuera el futuro. Estas narrativas se expresaban en un lenguaje simbólico complejo y misterioso, reflejando preocupaciones sobre la opresión, la tribulación y eventos que preveían juicios finales y el destino tanto de los justos como de los impíos. Este pensamiento apocalíptico abordaba viajes por otros mundos, el dualismo entre el bien y el mal, y la intervención divina en la historia a través de figuras mesiánicas, frecuentemente envueltas en misterio. El concepto de cielos e infiernos, el papel oculto de ángeles y demonios, y una visión determinista divina, la idea de que, a pesar de las adversidades, Dios estaba en control y garantizaría un desenlace positivo, eran centrales en este contexto.
El desarrollo del concepto del demiurgo malévolo en el contexto cristiano primitivo se da en medio de este dualismo teológico. Este dualismo, que se manifiesta de manera sofisticada en textos como el Roya de la Guerra o La Guerra de los Hijos de la Luz contra los Hijos de las Tinieblas. Compuesto alrededor del siglo II a.C. y encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto en la comunidad de Qumran. De hecho, ya hemos hablado en este canal sobre este descubrimiento arqueológico que hasta el día de hoy produce conocimiento ilimitado. Estos hallazgos reflejan un enfrentamiento dualista entre el bien y el mal, que posiblemente originó un interés más acentuado sobre el pecado, sobre las leyes y las sentencias. Y todo esto apuntaba hacia dioses antagónicos que chocaban de modo que era imposible que se mezclaran. Estaba lista la base para que surgieran ideas más elaboradas, principalmente aquellas que explicaban al hombre como ese ser codiciado entre estos dos polos, permeando los caminos entre el bien y el mal. Quien no se adecuara era considerado pecador y tenía su humanidad revocada. Por eso es que muchos hombres, vistos como opositores, eran frecuentemente caracterizados como agentes del mal, un mecanismo que se sigue utilizando hasta el día de hoy, donde se tiende a demonizar a los adversarios ideológicos. Es lo que hicieron con Marción, por ejemplo. A medida que el movimiento de Jesús se expandió para incluir a seguidores gentiles a través del ministerio de Pablo, la influencia de los convertidos judíos que conocieron a Jesús en vida disminuyó significativamente en las primeras décadas después de su muerte. Concomitantemente, las autoridades judías enfrentaban crisis sociales y religiosas que culminaron en la Gran Revuelta del año 66 después de Cristo, un evento de proporciones apocalípticas que ocurrió solo una generación después de la crucifixión de Jesús. Necesito hablar brevemente sobre Pablo, especialmente porque su vida y muerte están íntimamente relacionadas con lo que estamos discutiendo aquí. Probablemente sepas lo básico sobre él y no pretendo cambiar mucho eso hoy. De él quiero tomar prestada su peregrinación, y esta ocurrió en otro momento de su vida. Reconocidamente, Pablo hizo al menos 3 grandes peregrinaciones, recorriendo grandes extensiones de tierra. Por donde pasaba, Pablo presentaba el Evangelio y ayudaba a levantar iglesias. Durante su camino, escribía cartas con orientaciones y dialogaba con los líderes que ayudó a instruir. Pero ya al final de su vida, era demasiado conocido para ser asesinado, y aún gozaba de los privilegios de su antigua ocupación. Su captura se convirtió en arresto domiciliario. Aunque fue encarcelado precisamente por las ideas que defendía, la gente se aglomeraba a las puertas de su casa para escuchar sus enseñanzas. Uno de los guardias, según sabemos, se convirtió durante su servicio. Sabemos que su muerte fue solitaria, en las puertas de una ciudad romana, y con él murieron las últimas personas que vivieron el Evangelio en su profundidad. Todo lo que surgió después fue un borrador, una interpretación de sus epístolas. Esa creciente tensión entre el emergente movimiento cristiano y el establecimiento judío fue, con el tiempo, incorporada en los evangelios, transformando lo que originalmente eran debates sobre prácticas religiosas en narrativas cada vez más hostiles. Mientras los primeros evangelios retrataban a Jesús discutiendo cuestiones legales específicas con escribas y fariseos, el Evangelio de Juan, escrito alrededor del año 90 o 100 después de Cristo, ya presenta una polarización más acentuada, describiendo un conflicto apocalíptico entre la luz divina de Cristo y los judíos, en un tono que marca la transición de una divergencia teológica a una batalla cósmica entre las fuerzas de la luz y las de Satanás. Recuerda que Marción tenía un profundo interés en este evangelio y en lo que Pablo tenía que decir. Con el tiempo, el judaísmo reaccionó a esta creciente hostilidad cristiana, adoptando medidas como la inclusión de una bendición de los herejes en las oraciones, un movimiento destinado a identificar y excluir a los cristianos que se negaban a pronunciarla. Este mecanismo se retoma rápidamente al leer lo que dice Juan, capítulo 8, donde Jesús es retratado durante la fiesta de los tabernáculos como la luz divina no reconocida por los judíos. El texto narra algo devastador, cuando Jesús afirma que, aunque él y los judíos comparten a Abraham como padre ancestral, sus intenciones malignas revelan que ellos son, en realidad, hijos del diablo. Un concepto que sugiere que el Dios de los judíos es, en el mejor de los casos, el padre del diablo. Esta interpretación radical y chocante plantea preguntas teológicas complejas. Si el Dios de los judíos es el padre del diablo, ¿quién es exactamente esta figura? Algunos cristianos primitivos, al leer estos versículos, comenzaron a cuestionar quién sería este padre del diablo.
y es aquí donde la teología de Marción gana más relevancia al intentar explicar lo que nadie parecía muy interesado en entender. Marción, como sabemos, fue el primero en proponer un canon cristiano distinto, con una teología sistemática que contrastaba radicalmente al Dios del Antiguo Testamento y a la figura mesiánica de Cristo. Para Marción, todos los elementos estaban en las Escrituras y esto era tan claro como evidente. Su misión era revelar esto a una cadena dogmática arcaica que tenía un fuerte imperativo moral que no permitía nuevas aproximaciones. Sabemos que esta negativa tenía implicaciones profundas y razones aún más obvias. Existía una hegemonía de pensamiento que beneficiaba más a una religión, como si el debate teológico fuera una batalla sin vencedores y, por lo tanto, sin competidores ávidos. Todos hablaban lo mismo, compartían las mismas creencias y cualquier voz que desafinara esta orquesta ideológica era marginada, amargando el exilio. Esta visión dualista, rechazada por la Iglesia, se volvió mucho más popular de lo que se imaginaba, ganando seguidores y defensores. Aunque el movimiento eventualmente desapareció, su teología no murió de hecho. Se convirtió en símbolo y ayudó a proyectar conceptos sobre la benevolencia y la maldad de Dios, aunque bajo fuertes protestas de miembros del clero. Los argumentos de Marción no surgieron solo empíricamente, como supone el ejercicio de un científico moderno. Él tenía una fuerte relación con su espiritualidad, y esa es un área en la que ninguno de nosotros puede adentrarse. A esto sumó a su teoría un estudio minucioso de las Escrituras. No quería examinar solo lo que se decía, sino absorber lo que debía aprenderse. Pronto se volvió crítico, creo que más de los hombres que específicamente de Dios, pues las evidencias de un Dios malévolo estaban allí, sin ocultación alguna. El gran villano aquí era el mal uso de nuestras capacidades intelectuales que nos impedían ver la verdad tal como era, y no como deseábamos que fuera. De hecho, la narrativa que conocemos es la que nos beneficia infinitamente. Sus ideas pronto se volvieron más prolíficas, seduciendo la mente de las personas después de su muerte. Creo que Roma diría que esta fue la segunda virgen que Marción intentó corromper, y funcionó. Sus escritos delinearon por primera vez un contraste profundo entre el Creador y Cristo. El primero de ellos, una fuerza capaz de crear y destruir. Marción, al explorar las epístolas de Pablo, identificó en ellas una revelación divina que corroboraba su propia teología. Para este hombre convencido, Cristo se había revelado a Pablo no solo para transmitir verdades espirituales, sino para confirmar la separación radical entre el Dios creador del mundo material y el verdadero Padre. Marción entonces interpretó las referencias de Pablo al Dios de este mundo y a los arcontes, los gobernantes de este mundo que crucificaron a Jesús, como alusiones directas al demiurgo y no al verdadero Dios, la figura que emerge como Padre simbólico. Su casi obsesión por Pablo se hizo más evidente cuando lo utilizó para sugerir la existencia de un Dios que, como sabemos, no es el mismo del Nuevo Testamento. Según su interpretación, el demiurgo es responsable de colocar un velo sobre las mentes de las personas, impidiéndoles aceptar el Evangelio de Cristo. Es bueno recordar que nadie más tenía interés en aquella época en quitar ese velo, ya que la misión del apóstol era precisamente esa. Este velo era un símbolo de las acciones engañosas del Creador, similar al endurecimiento del corazón del faraón en Éxodo. Para él, Pablo estaba revelando que la lucha espiritual que enfrentaban los cristianos era, en realidad, una lucha contra el demiurgo que gobernaba este mundo y trataba de impedir la propagación del mensaje de Cristo. ¿Entiendes ahora que la gran lucha, al menos la primera de ellas, es una lucha entre lo divino y lo ordinario? Fue más allá y citó Efesios 2:15, donde Pablo menciona que Cristo destruyó la ley de los mandamientos por sus enseñanzas, cuando Jesús resume los mandamientos en solo dos. Uno de ellos, que tiene todo el sentido ya que estamos hablando ahora de un Dios piadoso, sería amarlo sobre todas las cosas. Este Dios está hecho de reciprocidad, pero no devuelve mal por mal. Marción entendió que Pablo estaba proclamando algo claro y nítido, mostrando que Cristo tenía un papel que muchos desconocían. Surge como redentor, obviamente, pero también para deshacer la ley judía, la Torá, que él consideraba obra del creador malvado. Cristo, al desafiar la observancia del sábado, tocar a leprosos e incluso ser más estricto en cuestiones como el divorcio, estaba subvirtiendo la ley impuesta por el creador del mundo material. Para él, estas acciones demostraban que la ley no era divina, sino una imposición de un legislador maligno, destinada a mantener a la humanidad bajo control y siempre alerta sobre el destino de los impíos. Dije que Marción era obsesivo, pero exageré. Él creía que Pablo era la prueba incontestable de lo que defendía.
un defensor de la idea de que Cristo vino para destruir esta ley, liberando a la humanidad de la esclavitud de la muerte y del pecado, que eran, según su interpretación, las herramientas del Creador, como él mismo describe en Génesis y Éxodo. Para este hombre es importante recordar que fue renegado por Roma. La justicia de la ley vigente era una justicia falsa, una fachada que ocultaba la verdadera maldad del Creador, quien, al orquestar la crucifixión de Cristo, creía haber triunfado. Pero su resurrección es la consagración de Cristo o del Dios Padre, la primera imagen de la Trinidad. Este Dios permitió esta intervención, llevando al demiurgo a creer en su victoria, y 3 días después imperó con el retorno triunfal de Cristo, mostrando que el ser maligno fue derrotado y que la humanidad ya no necesitaba postrarse ante sus leyes e imposiciones. Esta interpretación llevó a una visión teológica en la que el creador del cosmos físico era visto como una entidad nacida del caos, responsable de la creación de un mundo imperfecto y opresivo. Marción y otros gnósticos desarrollaron narrativas complejas sobre este demiurgo, considerándolo una figura subordinada a un poder aún más maligno, y no al verdadero Dios del cual Cristo emanaba. Sabemos que, aunque ya no descansa en suelos fértiles, estas ideas prosperaron durante siglos, difundiendo esta visión demonizada del Creador. Obviamente, muchas personas veían esta visión como una blasfemia, y no puedo quitarles la razón. Pero es importante entender que en Occidente, particularmente en Egipto, la influencia de esta teología se entrelazó con otras tradiciones religiosas, como las cosmologías greco-egipcias, para dar origen al gnosticismo. Este movimiento desarrolló una rica variedad de mitos y enseñanzas que exploraban la naturaleza del demiurgo y la lucha espiritual de la humanidad para escapar de su prisión cósmica. Aunque nunca se concluyó de manera definitiva, a medida que estas ideas gnósticas se extendieron, diferentes grupos, como los setianos y los valentinianos, elaboraron sus propias versiones del mito del demiurgo. Los setianos se basaban en varios textos antiguos, como el Apócrifo de Juan. En estos textos retrataban al demiurgo como una criatura nacida de la ignorancia y del caos, que creó el mundo material en un intento fallido de imitar el reino divino. Los valentinianos, por otro lado, presentaron una visión más sofisticada, donde el demiurgo es visto como una figura trágica, que actúa bajo la ilusión de estar realizando la voluntad divina, pero que en realidad perpetúa el sufrimiento y la ignorancia. Es interesante ver cómo ambos dioses actúan frente a una ignorancia pretendida, ya sea en la construcción o en la realización bien intencionada del mundo material. Pero el resultado es siempre el mismo. El demiurgo termina convirtiéndose en el centro de sus propias intenciones, la mayoría de ellas extremadamente egoístas, dotadas de intenciones villanas. Todo esto posiciona a este dios en el centro de las intenciones humanas, mostrando su fragilidad y pequeñez. El demiurgo es alguien que construye un mundo esbozando la perfección de un plan superior, más allá de sus capacidades, y al mismo tiempo es alguien que no entiende su divinidad y propósito en el mundo. Creo que, diametralmente, al menos este demiurgo se asemeja mucho al hombre, ya sea quien destruye por una falsa beneficencia o quien cree defender buenas causas. Estos están acostumbrados a decir que el fin justifica los medios. He aquí otra oportunidad de crear una conexión entre lo divino y lo ordinario. Esta dualidad está presente en el día en que nacemos y, tal vez, esté presente después de nuestra muerte. No creo que la humanidad algún día supere esto. Somos creadores y destructores. Esta es la ambivalencia de la adoctrinación. Solo quien conoce el camino puede deshacer las huellas. Solo quien ha bebido de la fuente sabe reconocer el sabor. Solo quien ha creado sabe cómo destruir. Por eso no debemos entender destrucción como aniquilación. El demiurgo no actúa como una bestia enjaulada cuyo único interés es la destrucción. No estoy hablando de eso. Hablo de legislar, de corroer, de contaminar, desmembrar, pudrir. El caos no es el fin de la materia, sino el purgatorio exhaustivo. Se trata del eterno retorno, un término que Nietzsche popularizó, pero que ya circulaba en tradiciones de la antigüedad. El cristianismo, de hecho, intentó poner un punto final a esta teoría. Lo que indicaba era que existía una fuerza centrífuga que envolvía toda la materia, creando una relación cíclica entre los elementos que conforman el universo. Todo lo que fue un día será de nuevo algún día. Todo lo que existe dejará de existir, retornando al estado natural. De esta forma, en una interpretación libre, el mundo material es como un fragmento del purgatorio. Estamos viviendo en círculos que ya existieron y se expandieron. Se convirtieron en polvo y crearon vida, a partir de la completa expansión microscópica.
El mundo colisiona, se expande y la materia vuelve a su estado original. Y con ello, la Génesis se vuelve a contar. Si esto representa un paso hacia una evolución de la humanidad o hacia el alma, eso es un estudio para los espíritas. No es nuestro enfoque hoy. Estas tradiciones, aunque divergentes en muchos aspectos, comparten una visión común. El mundo físico es una prisión y el Creador, un tirano cósmico. Para escapar de esta prisión, las almas humanas necesitaban gnosis, el conocimiento espiritual secreto que revelaba la verdad sobre la naturaleza del mundo y la identidad del verdadero Dios. No obstante, mientras el gnosticismo florecía, el cristianismo ortodoxo comenzaba a consolidar su poder, etiquetando estas ideas como herejías y persiguiendo a sus seguidores. Marción y sus sucesores fueron condenados y sus escrituras quemadas, pero sus ideas no fueron totalmente extintas. Por el contrario, continuaron influyendo en pensadores y místicos a lo largo de los siglos, resurgiendo en nuevas formas en movimientos esotéricos y filosóficos. Su legado es tan relevante que él ha ganado un video mío. Eso ya dice algo. Su osadía nunca será olvidada. Sus ideas muestran que podemos reconsiderar las narrativas establecidas y explorar los márgenes del pensamiento religioso, donde las fronteras entre lo ortodoxo y lo herético se vuelven nebulosas. El concepto del demiurgo, con sus implicaciones sobre la naturaleza del mal y de la creación, continúa fascinando e intrigando, dejando una marca indeleble en la historia de las ideas y de la espiritualidad humana. Gracias por ver el video. Si te gustó, mira, ¿quiénes son los arcontes? Aquellos que dominan la tierra, el cosmos y la magia. Descubre cómo Sofía, la sabiduría, desencadena eventos que forman el cosmos material, desafiando las narrativas bíblicas tradicionales de la creación. Por favor, haz clic en el botón de me gusta y, si eres nuevo aquí, haz clic en suscribirte y en la campana al lado para recibir notificaciones futuras.